Y ahora pasamos al consejo de la palabra del Señor con Edgar Calderón. Era amor, ahí terminamos. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Sea bendito el nombre precioso de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús de Nazaret. Te adoro, te alabo, te bendigo y te glorifico. Muchas gracias, Señor. Amén. Puede tomar su lugar. Mis queridos y apreciados hermanos, no sé si ustedes se recuerdan cuando hablamos de Apocalipsis 1:20 y hablamos de los candeleros y de las estrellas. Y dijimos ahí precisamente que el misterio de las estrellas que has visto a mi derecha y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, aquí básicamente dice, arrepiéntete, acuérdate de dónde has caído, y si no, quitaré el candelero de su lugar. O sea, voy a mover la iglesia, voy a quitar la iglesia de ahí. Eso es lo que está diciendo. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, si no vuelves a tu primer amor, te voy a quitar la iglesia. Te vas a quedar sin iglesia. Y uno se ríe, pero hay muchas personas que han perdido la iglesia. Cuando yo hablo de la iglesia, no estoy hablando de un edificio, no estoy hablando de un lugar específico. Estoy hablando de un lugar donde se predica la verdad. Un lugar que tiene la cobertura, porque como usted puede ver aquí, en el capítulo 20, solamente hay 7 iglesias en toda la historia. Y no hay muchos pastores, es un pastor en cada dispensación de la iglesia, que significa el espíritu pastoral de aquellos que han sido llamados con la cobertura directa de Dios. Pastores pueden haber millones, pero que tengan el llamado, realmente son pocos. Y el llamado es inmerecido. Pero ¿en qué se puede conocer el llamado de Dios en una persona? Número 1, es el florecer del ministerio. Número 2, el amor al ministerio. O sea, a un pastor le duele cuando un alma es ofendida, cuando un alma se va de la iglesia, cuando un alma sufre, cuando un alma se queja. El amor a la iglesia, el amor a su ministerio, la abnegación y el sufrimiento en el ministerio. Por eso cuando yo escucho las estadísticas que dicen que en Estados Unidos este mes 900 pastores abandonaron el ministerio, yo digo, bueno, si hubieran sido pastores, no hubieran abandonado el ministerio. El pastor se muere dentro del ministerio, porque no es algo como que me voy a cambiar esta camisa. Usted puede dejar de ser pastor, pero no va a dejar el fuego que lleva dentro de su corazón, no le va a permitir que usted esté en su casa, aunque usted quiera. Es algo que lo impulsa a seguir adelante. Y este es el llamado de Dios. El que es llamado y escogido de Dios, nada ni nadie lo puede detener. Es algo que calcina. El profeta Jeremías dice, quise sufrir ese fuego, pero no pude. Ese fuego es más fuerte que uno mismo. Entonces, el quedarse sin iglesia es aquella persona que ya no le gusta ninguna iglesia. Va a una iglesia y mira un detallito. Y aquí no me gusta porque por esta cosita, me voy a la otra. Aquí no me gusta por esta otra cosita, me voy a la otra. No estoy hablando de personas que han tenido un problema serio en un lugar, o que ven algo irregular en un lugar, que es mejor ir al altar, despedirse uno e irse, que entrar en contienda, que entrar en pleito, que dividir una iglesia. Digamos, en el caso mío, yo me congregaba en una iglesia y vi que las cosas no estaban como decía la palabra, no como como yo pensaba, sino como decía la palabra. Abracé al pastor, me despedí, quedamos como amigos. Nunca hablé mal de él, nunca dije nada, pero me retiré de ahí. Pero no me llevé ni una sola persona, y casi de los 80 miembros que tenía la iglesia, 70 los había llevado yo. Pero las almas no eran mías, eran del Señor. Ahí se quedaron. O sea, este es el punto, la obra es de Dios. Uno se va ahí, no hay ningún problema. Pero estoy hablando de esas personas que ya ninguna iglesia les queda bien, que se han congregado en 70 iglesias, que aceptaron en una, se bautizaron en otra, se casaron en otra y los van a enterrar en otra. O sea, no, hay una analogía muy bonita
de una historia de una persona que quedó naufragando en una isla y dice que lo encontraron después de 6 meses y tenía 3 cabañas. Entonces le dijeron, y esta cabaña, esta es mi casa. Ah, bueno, y aquella es mi iglesia. Y la otra es donde me congregaba antes. O sea, estaba solo y de todas maneras tenía 2 iglesias. Entonces, esto, hermano, no puede ser. Uno tiene que echar raíces y tiene que saber que no hay una iglesia perfecta y que uno no es perfecto, que estamos en ese proceso y que hay cosas que se pueden tolerar siempre y cuando la doctrina no se vea afectada. Hay cosas que no se pueden tolerar. Por ejemplo, que un día yo les digo a ustedes que aquí tenemos la silla ungida y que ustedes van a pagar $1000 por sentarse en esa silla. Eso no se puede tolerar. O sea, que hermanos, ¿saben qué? Vamos a comer zacate, porque hay zacate santo. O vamos a traer una manguera al altar y los vamos a bañar con agua purificada. O vamos a venderles un garrafón de aceite de Israel. O el que no danza no tiene a Cristo. Y si usted no se ríe con la risa santa, no se salva. O que si cuando yo lo toco usted no se cae, usted es rebelde, no recibe. Lo que va a recibir es un platanazo cuando se caiga, ¿no? O que, qué sé yo, cosas erráticas, que lo tengo que bautizar de nuevo porque su bautismo no está bien. Cuando la Biblia dice una fe, un Señor, un bautismo. Son cosas, hermanos amados, que son meramente formalismos desviados de la palabra. Esto no se puede tolerar. El hombre en sí puede cometer errores, pero con la Biblia no se puede fallar. La palabra es la misma de ayer, hoy, mañana y siempre. El evangelio no va a cambiar. No podemos entrar en un evangelio light, ¿es cierto? De que, hermanos, de hoy en adelante no vamos a cantar los coritos viejos, vamos a entrarle a puro rock and roll. Que, hermanos, vamos a poner luces y humo en el altar y vamos a apagar las luces. Los novios encantados de la vida, ¿no? Esas cosas no podemos dejar que se prostituya la doctrina del evangelio, ¿no es cierto? Que de hoy en adelante las coristas pueden venir en minifalda, que Dios solo mira el corazón. O que los hombres, hermanos, pueden traer un arete en la nariz y otro en cada ojo. Esas cosas no se pueden tolerar. Pero de ahí en adelante, que el hermano se me quedó mirando así, a lo mejor es visco el hermano, que no me saludó, que una hermana habló mal de mí, que cosas, pequeñas cosas, que ya no deben de ser motivo para nuestra edificación. Entonces dice que si no te arrepientes de donde has caído, si no empiezas a amarme de nuevo, te voy a quitar el deseo, te voy a quitar la cobertura de la iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. O sea, no va a haber iglesia que te guste, no te vas a sentir bien en ninguna parte y te vas a dejar de congregar. Y el que se deja congregar se enfría, se apaga, eishkamik, se muere. Finish, como dicen los americanos, pass away, se mueren. Entonces es muy importante saber que en la iglesia va a haber conflicto, va a haber problemas, somos una familia, vamos a seguir adelante, siempre y cuando la doctrina no se mueva, siempre y cuando haya palabra de Dios, siempre y cuando haya exhortación, siempre y cuando se cometa un error haya disciplina. Porque, hermanos amados, si perdemos la disciplina y perdemos el seguimiento constante de la santidad, aclaro, no somos santos, pero queremos ser santos. No somos perfectos, pero queremos ser perfectos. Entonces, esa es la búsqueda de dominar la bestia que cargamos encima cada día. Y es fácil ver el defecto en el hermano, pero es muy difícil ver el defecto en uno mismo. Y nuestro trabajo es vernos al espejo y ver qué me hace falta a mí. Por ejemplo, yo no pienso, ay, esta iglesia no me entiende, sino que yo le digo, Señor, ayúdame a entender la iglesia. Ayúdame a guiar la iglesia. O sea, esta es una lucha mía. Y es una lucha suya y es de todo. Pero esto es quitar el candelero de tu lugar. Quedarte sin el deseo más mínimo de someterte y de obedecer. Hay personas que un pastor les quedó mal, entonces todos los pastores son iguales. No todos son iguales. Hay unos que son peores. Hay muchas personas que un chapín les quedó mal. Pues agarran problemas con todos los chapines, o con todos los mexicanos, o con todos los hondureños, o con todos los salvadoreños. No todos son iguales.
Pueden ser del mismo país, pueden ser gemelos y uno puede ser honesto y el otro no. Así que no nos vamos por eso. Recuerde que el amor cubre multitud de faltas y tenemos que seguir amando a pesar de y confiando a pesar de. ¿Cuántas veces alguien nos falla y dice, no vuelvo a confiar en ti? Pero hermano amado, ¿por qué Dios sí vuelve a confiar en nosotros? Y Él debería desconfiar siempre, ¿no? Él nos perdona y cree en nosotros sabiendo que vamos a volver a fallar y Él vuelve a perdonar. Ese es el amor de Dios. Entonces dice, y el verso 6, pero tienes esto, y por eso era que le estaba diciendo que asegurara el deseo de pertenecer y de trabajar en una iglesia. ¿Por qué? Verso 6, tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran estos nicolaitas o seguidores de Nicolás? Hay varios conceptos, unos que agarré por acá. Dice, el término nicolaitas viene del griego Nicolaos, que significa seguidores de Nicolás. Se ha propuesto en diversas hipótesis sobre este término que se aparece sin traducir en diversas versiones contemporáneas de la Biblia. Nicolás, si usted se acuerda, era un diácono de la iglesia. Ay. ¿De dónde creen ustedes que salieron, por ejemplo, los adventistas? De una facción cristiana. ¿De dónde salieron los testigos de Jehová? De una facción cristiana. A veces las divisiones más grandes, o los enemigos más grandes de la iglesia, o los errores teológicos más grandes de la historia, salen de la misma iglesia. Los problemas más grandes de la iglesia, ¿quién entregó a Jesucristo? Uno que estaba con Él y que comía en su mesa. O sea, los problemas más grandes vienen de ahí. Un presidente que tuvo Guatemala, para los que son de Guatemala saben, que se le llama el unionista porque quiso unir Centroamérica otra vez. Ustedes saben que en un tiempo los 5 países tenían un himno muy bonito que dice 5 dedos formando una mano, y eran 5 volcanes sobre un lago. Él quería unir otra vez y lo mataron en Chalchuapa, El Salvador, y no lo mató un enemigo, lo mató un guardaespaldas. Qué triste, ¿no es cierto? O sea, debemos de saber que estas cosas pasan. No sabemos a ciencia cierta si Nicolás fue el que se desvió de la palabra o si los seguidores lo interpretaron mal, pero ahí empieza. Esta es una hipótesis, un concepto. También es probable que el término nicolaitas, que tiene su raíz en 2 palabras griegas, Nico y Laos, significa conquistar, o sea, a Nicos, y Laos significa pueblo común. Es la raíz de la palabra laico, que es una especie de pueblo que no tiene mucho entendimiento, que no se ha preparado mucho, que se confunde fácilmente. Y esto es lo que pasa en estos días. Hay mucha gente que tiene pastor, pero el pastor no sabe ni por qué está ahí, no sabe si tiene llamado, no sabe si no tiene llamado. Pues, es fácil que cualquiera compre un púlpito y una estufa para hacer pupusas, la pone ahí enfrente y ya se abrió la iglesia. Pero ese no es el asunto. Entonces, aquí, hermanos, Dios bendiga a los laicos. Laicos quiere decir aquellas personas que no han tenido la oportunidad de estudiar la palabra. Pero en Palabra Ungida no hay obligación de ser laico. Usted puede ir al instituto y usted puede capacitarse. En algunos círculos no les gusta que la gente aprenda, porque dicen, no, pues si este aprende me va a quitar el trabajo. Para mí, ser pastor no es un trabajo, es un ministerio. Y yo quisiera que hubieran muchos pastores, así me ayudan más y yo a lo mejor descanso unos 2 días. Así que, tranquilos, para mí que surjan más pastores. Porque yo no voy a ser pilar de iglesia, ¿no? O sea, yo quiero que los jóvenes se levanten, que las obras se multipliquen. Y aquí no hay competencia. La palabra del Señor dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Un hermano mexicano dijo que los obreros son flojos, pero no. También, pero no dice así la Biblia. Los obreros son pocos. Entonces, aquí no hay competencia. Queremos combatir la ignorancia. Y algunos se escudan con este texto que la letra mata y el espíritu vivifica. Claro, pero cuando habla de la letra de la ley. Habla de la letra escrita en ley que no se pudo cumplir. No está hablando de la letra de la Biblia, porque la Biblia es espíritu y vida. La Biblia no mata. La Biblia da sabiduría y conocimiento. Entonces, en círculos religiosos se dice, no leas la Biblia que te vas a poner loco. ¿Cuántos de ustedes se pusieron locos? Yo creo que tienen razón, porque estamos locos por Cristo, ¿no es cierto? Porque la Biblia toma vida cuando se lee.
Y no hay ignorante que se quede ignorante después de leer la palabra del Señor. Este nombre se menciona 2 veces, o sea, Nicolaitas, en el libro de Apocalipsis. Los Nicolaitas eran conocidos en las ciudades de Éfeso y Pérgamo. Varios padres de la iglesia los identifican y mencionan ese grupo aglutinándolo a la herejía que supuestamente había inventado Nicolás. No hay una prueba fidedigna, nada más le estoy dando el contexto de la iglesia primitiva. Otra interpretación del término sería conquistador de pueblos. Esto cuadra con lo indicado por William Branham, que postula en su libro 7 edades de la iglesia, que esta corriente de las Nicolaitas surgió en los primeros años de la iglesia, en la edad de la iglesia de Éfeso, y conquistó un pueblo a través de la degradación de las personas en su vida espiritual, y lo que en las edades posteriores se intensificó gradualmente, o sea, se fue prostituyendo la doctrina. Pero algunos de estos designan una práctica genérica de herejía. Para otros es una secta cuyas concepciones no conocemos. La Biblia de Jerusalén dice que el trato con los nicolaitas era una doctrina que anunciaba especulaciones, o sea, verdades no comprobables en la Biblia, en el siglo II. Watchman Nee creía que se designaba así a quienes establecieron el dominio de jerarquía sobre la iglesia, y se refería a un grupo de personas que se consideraban a sí mismas superiores a los demás creyentes comunes. Otros, a cambio, piensan que los nicolaitas eran opuestos a toda norma de autoridad, o sea, rebeldes y libertinos. No se sabe a ciencia cierta cuál de estas prácticas religiosas tenían los nicolaitas, pero uno de los padres de la iglesia, Irineo, dicen que eran seguidores de Nicolás, uno de los 7 diáconos. Pero Clemente de Alejandría defiende a Nicolás diciendo que Nicolás no fue el que les enseñó esto, sino que ellos lo malinterpretaron. Una explicación distinta de lo que nosotros vemos en Nicolaos, del nombre del profeta, era el nombre de un profeta divino, que según algunas interpretaciones judías, de él viene la desviación moral y religiosa de Israel, como sacrificar ofrendas a los ídolos y así hacer fornicar al pueblo. Eso lo encontramos en Números 25:1, el 9 y 31, y lo encontramos también en Josué 13:22. En este sentido, el nicolaíta sería sinónimo de una persona que pervierte las costumbres morales y religiosas. El ambiente eclesiástico de ese tiempo se iba corrompiendo poco a poco. Juan, el teólogo y el último de los apóstoles, combate esta herejía por sus características peculiares. Y lo primero que establece Juan son faltas de valores morales, libre desahogo de las pasiones y desórdenes sexuales. Oiga, pongan mucha atención a los nicolaitas de este tiempo. Prácticas inmorales. Recuérdense que todo empezó muy bonito con una danza. Dancemos para el Señor, y hasta ahí no había ningún problema. No es pecado danzar para el Señor. Pero de repente ya esa danza se tornó con otro ritmo. De repente que ya los pastores podían bailar con sus esposas. De repente los casados y después los novios. Y al rato pues los invitados. Entonces mire cómo se va prostituyendo eso. Que hagamos un coro de ballet, ahí no hay ningún problema. Están cantando una alabanza, Él me levantará, y levantan sus manos, y se ve bien bonito, ¿no es cierto? No peca, no ofende a nadie. Pero de repente este coro ya se va haciendo más tridimetral, se va haciendo más escenático, y de repente ya aparece una persona bailando en un tubo y tirándose de cabeza. Y ahora tenemos striptease en el altar. O sea, vamos a hacer una obra de teatro, apagamos las luces. Ahora los cultos son con luces apagadas. O sea, la sensualidad. Vea usted ahora las siervas que predican la palabra del Señor con unas faldas. No son pantalones, con faldas, que básicamente no dejan nada a la imaginación. Su forma en que se presentan, su forma en que se viste. O sea, doctrinas libertinas, erráticas, heréticas, que impulsan el pueblo hacia la sensualidad, hacia la vulgaridad. En una oportunidad me invitaron a ministrar en una iglesia, y a mí nunca me gusta sentarme adelante, siempre me siento atrás, observo el culto, cómo está todo, y vi una hermanita, porque no la vi como invitada, una hermanita que tenía una licra puesta que básicamente tenía babeando a unos 40 hermanos que estaban atrás.
Entonces, hermanos amados, esto es un llamado directo a la sensualidad, a la corrupción de la doctrina. Por ejemplo, si nosotros vemos ahora el desenfreno de la doctrina, ¿de dónde salen los pactos, por ejemplo? Y en toda la Biblia el que pacta es Dios con el hombre no puede pactar con Dios. Los decretos, ¿qué es un decreto? Es una ley que se firma por un gobernador, por un presidente, se decreta, se establece, se pone en la Constitución. ¿Quién es el que puede decretar? Si se trata de legislar humanamente, el hombre. Pero en cuanto a lo de Dios, el único que decreta, que establece, es Dios. El hombre no puede decretar espiritualmente y no puede establecer. Usted puede ver cuando venía el huracán, creo que era el huracán Katrina, que una predicadora sale y dice, te reprendo huracán, pero no dice en el nombre del Señor, no dice en el nombre de Jesús, lo cual hubiese sido hasta aceptable, ¿no? Podemos decir, en el nombre de Cristo Jesús te reprendo huracán, pero no somos nosotros, es Cristo. Pero ella lo reprendió en su propio nombre. O sea, cosas así era la doctrina de los nicolaitas. Esto empezó en el siglo I, ¿no? Todavía estaba vivo Juan, año 95, 96 de nuestra era. Se intensificó en el siglo II, o sea, en el año 200 después de Cristo. Pero fíjese usted que desde que muere Juan hasta 1940 no aparece ni un solo apóstol. Pero en 1940 se desata la apostolitis aguda. Y ahora cualquiera es apóstol, ya ser pastor es una vergüenza, tiene que ser apóstol. Si no, ya no lo respetan. ¡Qué tremendo! Entonces, esto era la doctrina de los nicolaitas. Realmente no tenemos a ciencia cierta una claridad de qué era lo que decían, qué era lo que enseñaban, porque se difiere mucho, pero básicamente habían prostituido la doctrina, promovían el libertinaje y la sensualidad. Tenemos que tener mucho cuidado de no prestar los altares, ni para el comercio, ni para la sensualidad. A veces me dicen, hermanos, mire que yo trabajo en tal compañía, ¿usted me podría permitir anunciar mi producto? Y le digo, claro que sí. Ahí hay un board, traiga usted si vende lo que usted venda, vende aseguranzas, cementerios, lo que sea, traiga su tarjeta, de algo tenemos que vivir, ¿no es cierto? No es malo que los hermanos trabajen en cualquier cosa. Traen su tarjetita, póngala ya, si alguien lo necesita, en vez de comprarle, si usted es mecánico, en vez de ir con un mecánico secular, pues que vaya con un cristiano, a lo mejor no roba tanto, ¿no? Está bien. Pero no en el altar, allá atrás, ahí se lleva su tarjetita y de algo tenemos que vivir, está bien. Pero no lo vamos, que hermano hagamos un negocio y que le vamos a dejar un porcentaje a la iglesia, no, la iglesia no puede entrar dentro del negocio. El púlpito es para predicar la palabra de Dios. ¿Que lo hacemos en la radio? Sí, después del mensaje viene lo que es comercial, pero no mezclamos el mensaje con lo comercial. ¿Me explico? Terminó el culto, nos vamos a la vendimia, eso es aparte, está fuera del templo, pero no lo hacemos dentro del templo. Lo que es la iglesia se cuida, el púlpito se cuida. Si una persona viene mal vestida, no la vamos a sacar. Si es la primera, segunda, tercera vez que viene, puede venir como quiera, con los pelos parados, acostados, inclinados, como sea, no importa. Pero se está sentando, está oyendo la palabra de Dios. Pero de ahí de la silla para que venga a ministrar aquí, hay una gran diferencia. Los que venimos a oír, venimos a aprender. Y los que venimos a ministrar, venimos a enseñar. Son dos cosas completamente diferentes. Y yo les suplico que ustedes tengan paciencia con eso. Si un día entra una persona que es la primera vez que viene, trae su espalda destapada, no va a venir usted a ponerle ahí una chalina, un manto. Mire, tápese. Se va a sentir mal, no va a volver a venir. Deje que la palabra la tape, que la palabra la cambie. Primero se mata al venado, después se le quita el cuero. Viene una persona con una licra, con un pantalón apretado, no le diga nada, déjela que se goce, que cuando el espíritu entra, cuando la doctrina entra y redarguye, la persona cambia. Pero que ya venga a ministrar aquí así, o que ya el hombre venga a ministrar, entonces ya es diferente. Eso es lo que tenemos que cuidar. Entonces, básicamente, hermano, Juan dice esto, mira, yo sé que te has descuidado un poco, has abandonado tu primer amor y por eso ya no tienes ganas de congregarte, ya estás perdiendo la cobertura, ya te metes en cualquier lado porque piensas que en cualquier lado hay culto. Y uno tiene que tener cuidado. Mire, una vez
estaba yo caminando por una calle y oí que estaban cantando coritos en una iglesia. Entonces me llamó la atención porque estaban cantando los mismos coritos que nosotros cantamos. Yo me acerqué ahí, ¿verdad? Y dije, a ver, ¿quiénes están, qué hermanitos hay ahí? Y pasé adelante y me entraron. Cuando entré, la iglesia decía, Iglesia del Pueblo de Amós. Pues yo pensé que era una iglesia evangélica porque tenemos un profeta Amós en la Biblia. Resulta que había una silla y había una imagen de Amós, y es un hombre que vive en Puerto Rico, y ellos adoran al tal Amosito, así le dicen, no Amorcito, sino Amosito, así le dicen al profeta. Y me di cuenta que era una secta, pero cantaban igual. Entonces, el que no conoce el evangelio, el que piensa que ¿por qué se congrega ahí, hermanos, que es la iglesia que me queda más cerca de la casa? Yo le digo, no, usted tiene que congregarse en la iglesia que está más cerca de la Biblia, no más cerca de su casa. Mire, nosotros veníamos al Alvarado 16 y vivíamos en Hollywood. Y no éramos pastores, solo veníamos a congregarnos. Pero ahí sentíamos la palabra de Dios y sabíamos que era una buena doctrina. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Entonces Juan empieza a ver eso y empieza a combatir. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, o sea, obras de perversidad doctrinal, obras de sensualidad y obras de prostitución espiritual, las cuales yo aborrezco. Usted puede ver hoy iglesias de miles, donde todo es una simple emoción, donde se tiene un solo culto a la semana. Llegan 2,000, 3,000, brincan una hora, escuchan un mensaje motivacional otra hora y vuelven a hacer lo que se les da la gana toda la semana sin practicar el evangelio, y vuelven otra vez el domingo. Ya no van a misa, pero están en la misma historia. Un culto por semana haciendo lo que se le da la gana. No, así no podemos crecer. O sea que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído para oír, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que esto sería una lucha tremenda en los últimos tiempos. Porque aquí dice de persistir y de vencer. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿A quién? Al que venciere. Es muy fácil, hermano amado, echarse para atrás cuando usted ve lo primero que acontece en una iglesia, una división, un problema, algo que uno le toca vivir, y dice, no, para eso mejor ya no sigo. Eso es lo que el diablo quiere, pero usted tiene que vencer. A pesar de todo esto, recuerde que usted aceptó a Jesucristo como su único Salvador, y que usted tiene que seguir buscando donde hay cobertura y donde hay llamado de Dios, donde la gracia de Dios se derrama sobre su vida y donde la palabra le edifica cada día. Siempre a Dios dárselo con todo su corazón. El que tiene oído, oiga. El que no, pues hermanos, hoy la gente no quiere oír lo que Dios dice, sino quiere oír lo que a él le gusta. O sea, usted puede vivir una vida de pecado. Hoy hay de todo, hermano, en la obra de Dios. Hoy tenemos músicos que van a cantar a la barra y el domingo van a cantar a la iglesia. ¿Pero cómo puede ser posible? No, dice, es que esta es una profesión. ¿Acaso los doctores atienden solo creyentes, pues? ¿Acaso los licenciados solo atienden a creyentes, no atienden de todo tipo de gente? ¿Acaso los que trabajan en un restaurante le van a decir, es cristiano, o si no, no te sirvo? Entonces, esa es la teoría que ellos utilizan. Pero esto es una falacia. ¿Saben por qué? Porque en este caso, las prostitutas y los narcos y los vendedores de droga, pues deberían de seguir vendiendo nada más que a los cristianos, ¿no? O sea, tendríamos, porque hoy tenemos prostitutas cristianas, no. Narcos cristianos, no. Drogadictos cristianos, no. No podemos confundir la gordura con la hinchazón. Así no la quiere poner la doctrina nicolaíta, que todo es cristiano. Hoy hay futbolistas cristianos. El verdadero futbolista cristiano, como el arquero de Argentina, se convirtió. Dios lo llamó al ministerio y dejó de jugar. Arquero y seleccionado. Y uno que nunca ha llegado, pero ni a pitar un partido. Y no quiere dejar el campo. ¿Verdad? Tenemos boxeadores cristianos. Ahí tenemos a Pacquiao, que está congregado aquí con nosotros. Dejó de jugar, de boxear,
y se convirtió a Cristo. Eso no lo dicen las noticias. Tenemos a Silvestre Stallone, el gran Rambo. Se convirtió y dejó la actuación. Estamos hablando de gente que estaba en algo, ¿no es cierto? Pero estos amigos que medio cantaban en una cantina y dicen que tienen una profesión. No. Entonces, ahora nos lo ponen de esa manera. Futbolistas cristianos, boxeadores cristianos, y al rato van a haber prostitutas cristianas, narcos cristianos, drogadictos cristianos, borrachos cristianos. No, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Que es para Dios dárselo con todo su corazón. Entonces, el que tiene oído para oír, oiga. Si usted solo quiere que yo le dé un mensaje que le diga, dice el Señor que te vas a ir al cielo con todo y zapatos, dice el Señor, y usted se pone a hablar lenguas y se tira al piso de contento, pero usted sabe si está orando bien o mal. Aunque yo le diga que usted se va al cielo con zapatos, si usted está en pecado, usted se queda aquí. ¿Me explico? Y a usted le pueden decir que usted es un diablo andando, pero si usted sabe que está bien con Dios, usted se va para el cielo. Entonces, el que tiene oídos para oír, oiga. Pero lo que el Espíritu dice a la iglesia, dice el Señor que te va a dar un carro. Sí, pero no le ha dicho de qué año, ¿verdad? Como aquel que le dijo, te van a dar un carro del año, pero no le dijeron que es del año 72. Dice el Señor que te va a dar un buen negocio, pero a lo mejor es de vender hot dog. Porque si el hombre no diezma y no ofrenda, pues nunca va a pasar del mismo carrito. ¿Me explico? Aunque trabaje de día y de noche. Porque para que una persona prospere hay que enseñarle la mayordomía bíblica. ¿Cómo realmente es que Dios prospera? Veamos los hombres prosperados de la Biblia. ¿Qué hacía Job? Job sacrificaba a Jehová. Job ofrecía a Jehová. ¿Qué hacía Abraham? Diezmaba a Jehová. Todos los hombres de la Biblia eran hombres de diezmo, de consagración, de oración, por eso fueron prosperados. Pero hoy la gente solo quiere oír que le digan, dice el Señor que viene $1.000.000 sobre ti. ¿Verdad? Como aquel hermanito que estaba orando en el altar y el que está orando por él con los ojos cerrados le empieza a sobar el estómago, le dice, sierva mía, dice el Señor, ¿qué varón vas a tener? Cuando abrió los ojos era un varón el que estaba ahí, solo porque estaba gordito, le estaba tocando la barriga. ¿Hasta dónde estamos llegando? Que la gente quiere, en los últimos tiempos habría comezón de oídos para oír y se amontonarían maestros para hablar conforme a la concupiscencia de la gente. La gente quisiera oír, dice el Señor que ya se va a morir tu marido y te vas a poder casar otra vez. Eso es lo que la gente quiere oír. Dice el Señor que te va a librar, dice que te va a cambiar el marido, me va a dar otro, no, que te va a cambiar el mismo, ingrata. O sea, esto la gente quiere oír, la gente se va a amontonar para que le digan cosas bonitas. Hermano, ahorita va a llover oro, cierre los ojos y va a ver cómo cae la escarcha. Sí, porque le echan escarcha al aire acondicionado y cuando prende el hermano Arturo el aire, empieza a volar el oro. Y la gente empieza a aplaudir, hermano. Acabo de ver un video donde a un señor le sacan una rata del estómago. Claro, pero bien se ve la cola de la rata que el que está orando lleva así en la mano. Cuando le empieza a frotar, ya lleva la rata de plástico. Aquí es un truco barato. Pero claro, el que cree en eso, ay, el pastor delante de todo le sacó una rata. Esa rata ya la llevaba en la mano, era una rata de plástico. Como el arte de convertir el agua en vino. La clave está en la tapa de la botella. Cuando sacude, cuando dicen el nombre del Señor y lo sacude, claro, cae la anelina. Eso ya era vino blanco desde que subió. Solo que ahora agarra color. Entonces, cada una de estas cosas, trucos tan baratos, hermano, para prostituir el evangelio y sacar la plata, que uno se queda con la boca abierta, como por ejemplo, que a usted le duele la espalda. Sí, sabemos. El Espíritu Santo dice que usted tiene un brazo más largo que el otro. Y ustedes van a ver un milagro en este momento, mire. Usted puede ver que aquí hay un brazo más largo que el otro, ¿no? Pero mire, en la oración, ahora hasta se pasó de lado. Lo mismo hacen con las piernas. Y esto es lo que la gente quiere oír. Basura doctrinal. Y a eso le llaman el gran poder de Dios. Que cuando el predicador esté hablando, se revista, hable en otras lenguas
y diga lo que se le viene a su corazón. No, la voz de Dios está aquí en la palabra de Dios. El que no predicara conforme a la ley y al testimonio es porque no le ha amanecido. A la ley y a la palabra, a la Biblia. Así que, hermanos amados, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La palabra no cambia, somos nosotros los que tenemos que cambiar para ajustarnos a la Biblia. Pero hermanos, que allá son bastantes, hermanos, que allá están creciendo. Crecer desordenadamente es mejor no crecer. Hermanos, si nosotros cambiamos la doctrina, le aseguro que llenamos, reventamos y explotamos en menos de 7 meses. Sabemos cómo hacerlo. Pero ¿de qué nos serviría tener un montón de perdidos? Es mejor tener unos cuantos salvados. Y crecer, pero crecer en conocimiento, en santidad y en número para la gloria del Señor. Si es para Dios dárselo con todo su corazón, vamos a estar de pie en este momento. Y tengamos mucho cuidado. Hay canales de televisión que usted definitivamente no debería de escuchar. Canales cristianos, entre comillas. Canales donde les están inyectando ira en las predicaciones, soberbia en las predicaciones. Donde usted puede ver que el que le está ministrando, le está dando, todavía no ha sido liberado. Le está dando odio. Canales, hermanos, donde usted puede ver que es pura G12. Canal Enlace, por ejemplo. Ya nosotros debemos de leer la Biblia, buscar de Dios y llenarnos de Dios. Y no ver ese tipo de canales que realmente no son cristocéntricos y no son de la sana doctrina. Bendito sea el Señor, nos ponemos de pie en esta oportunidad. Gracias por su sintonía y esté pendiente porque en cualquier momento podría estar con usted Edgar Calderón en Palabra Unida. Tenemos servicios todos los días a las 7 de la noche. Los viernes, vigilia y clamor bajo la unción de Dios. Los sábados y domingos, tremendas campañas evangelísticas. Y los lunes, gloriosos conciertos de alabanza con los más reconocidos intérpretes de la música cristiana. Llámenos ahora mismo, 213-840-7500. 213-840-7500. Estamos esperando por usted. 213-840-7500. 213-840-7500. Palabra ungida. Tu vida cambiará.